Ahora hablaremos acerca de las funciones booleanas. Funciones booleanas. El álgebra booleana es un álgebra que se ocupa de variables binarias y operaciones lógicas. Una función booleana descrita por una expresión algebraica consta de variables binarias, las constantes 1 y 0 y los símbolos lógicos de operaciones, los cuales son los operadores más y punto. Para un valor de las variables binarias, la función puede ser igual a 1 o bien 0. Un ejemplo de la función booleana es f es igual a x más z por y'. Tablas de verdad de funciones booleanas. Estas nos ayudarán a tener un mejor orden en el diseño de circuitos digitales. Las tablas de verdad es un modo más visual de representar nuestras expresiones booleanas. Estas llevan un conteo de modo que la función pueda tomar en cuenta cada uno de los casos que el número de variables pueda ofrecer. Si existen n variables, nuestra tabla de verdad tendrá 2 a la n casos o filas. El orden de conteo es por medio de la condición natural, y el primer caso es el número 0. Ahora veamos la siguiente tabla, que es la tabla de verdad de la función f. Cuando comparamos la función con la tabla de verdad, vemos que la función solo define cuando f es igual a 1, dado que estos valores son los de interés. Las variables tendrán un valor de 1 cuando la tabla de verdad tenga un valor de 1. Los complementos de una variable tendrán un valor de 1 cuando en la tabla de verdad la variable tenga un valor de 0. Cabe la posibilidad que los valores de interés puedan ser 0 y dependerá del diseño que se está implementando. Pero por lo general, y si no se dice lo contrario, el valor de interés siempre será 1. Una función puede ser representada de una manera mucho más práctica y reducida que la tabla de verdad. Consiste en una sumatoria donde se indiquen las posiciones en donde será igual a 1 la función f. Para explicar esto, expresaremos de esta forma la función f que precede. F es igual a la sumatoria de 1, 4, 5, 6 y 7. La expresión representa que será 1 en las posiciones 1, 4, 5, 6 y 7 de la tabla de verdad. Recordemos que la posición inicial de la tabla de verdad es 0 y la final es 2 a la n-1, donde n es el número de variables que tiene la función f. Otro formato que podemos encontrar es el siguiente. F en función de a, b y c es igual a la sumatoria de 1, 4, 5, 6, 7. Este significa que es 1 en las posiciones 1, 4, 5, 6 y 7 y f está en la función de las variables a, b y c. Representación de funciones booleanas con las compuertas lógicas. Una función booleana se puede transformar de una expresión algebraica a un diagrama de circuitos hecho con compuertas lógicas. Veamos el diagrama de compuertas de nuestra función f. Vemos que está compuesto por una compuerta NOT, que representa el complemento de y, una compuerta AND, que representa el operador punto entre z y el complemento de y una compuerta OR, la cual representa la suma entre x y z'. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Obtener la tabla de verdad, la representación con sumatoria y el circuito lógico de la siguiente función booleana. Ahora tenemos la tabla de verdad. Vemos que la función f es igual a 1 en las posiciones 0, 3 y 6. Con esta información procedimos a elaborar nuestra sumatoria. Si deseamos que tenga las variables la podemos escribir de la siguiente forma. Y por último, construimos nuestro circuito. El proceso también se puede hacer a la inversa, es decir, que a partir de una tabla de verdad, una sumatoria o un circuito, se puede obtener una función booleana. Ejercicios. Obtener la tabla de verdad, la representación con sumatoria y el circuito lógico de las siguientes funciones booleanas. Conclusiones. Las funciones booleanas son expresiones algebraicas que contienen variables binarias, constantes 1 y 0 y operadores más y punto. Las funciones booleanas se pueden representar por medio de tablas de verdad, sumatorias y por diagramas con compuertas lógicas.